Hola, soy María Elena Paganini y les estoy presentando un programa más de Marbella Cool. Hoy nos hemos venido a Málaga a visitar el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, más conocido como el CAC, considerado y referente artístico en el mundo del arte, es uno de los grandes referentes artísticos. Pero no solamente estamos mostrando imágenes que van viendo en el principio de la entrevista, sino que vamos a hablar sobre arte y vamos a hablar con una de las personas más importantes de este museo. La persona que lleva este museo es el director del mismo y que ha nacido junto con el CAC hace bastantes años, ya casi como 11 años. Este museo se inauguró en el año 2003 y fue inaugurado por Fernando Francés, un gran amante del arte y una de las 25 españoles tops en este mundo, junto a nombres como Antonio Tapies, que es uno de mis artistas favoritos. Así que nada, es un placer tenerte en mi programa, es un placer que me muestres tu casa. Qué alegría. El honor y el placer es para mí, que vengáis desde Marbella, una ciudad que es en este momento casi mi segunda ciudad, pues por el interés del museo. Bueno, el interés del museo es total y lo seguimos. Todos los que vivimos en Marbella, cuando queremos ver un poco de arte, nos movilizamos a Málaga. La verdad es que es así todavía. En Marbella no tenemos demasiada vida cultural aún. Pero bueno, justamente me decías, es tu segunda ciudad y ¿qué hace un cantador? Amante de las matemáticas en el mundo del arte y en Málaga. Bueno, pues se me ofreció la oportunidad de venir hace, se me ofreció esta posibilidad en el 2002, el museo empezó en el 2003, pues yo tenía una empresa, mejor dicho, tenía un grupo de empresas que en su conjunto se dedicaban todas a la gestión artística, a la gestión cultural, a la producción de contenidos para museos. Habíamos hecho en aquel momento pues, más de 30 museos, de los contenidos de más de 30 museos de todo tipo, museos de la naturaleza, museos de historia, todo tipo de museos. Y la verdad es que estaba un poco cansado de tantísima actividad. Tenía una empresa muy grande con muchísimas personas. A veces yo no sabía ni qué cosas hacíamos, porque la empresa había crecido de una forma demasiado importante, y entonces se me ofreció la posibilidad de llevar un centro de arte con una vocación internacional, que en aquel momento yo creía que no existía un modelo de ese estilo en España aún, y fue una opción personal de decir, paro en esa vorágine de tantísimo trabajo y tal, y me centro exclusivamente en un proyecto pues por los años que sean, ¿no? Y dejé todo para dedicarme solamente a dirigir este museo. O sea que eso fue una apuesta que me ha salido muy bien, porque la verdad es que ha sido unos años muy gratificantes, me divierto mucho con este tipo de trabajo, y hemos conseguido que un pequeño centro de arte contemporáneo de la periferia de Europa pues se posicione con muchísimo respeto en todo. Entonces, ha sido una experiencia realmente gratificante. El objetivo es la divulgación del arte, lo pedagógico, supongo, como todo. Pero ¿cuál es el objetivo más interno, más secreto que tiene Fernando Francés a la hora de dirigir este museo, ¿no? Pensé que esta iba a ser una entrevista normal, pero ya veo que disparas con bala grande. Pero es una pregunta complicada de responder. Sí, a veces las cosas más sencillas, por muy evidentes que parezcan, resultan ser las más complicadas de sacar adelante. Una experiencia que yo veía en el resto de los museos es que o bien los museos se convertían en centros culturales con una vocación muy general, muy populista y sin prestigio, o bien se convertían en museos especiales para especialistas que nada tenían que ver con el resto de la población y donde la población no conseguía entrar a ellos y no conseguía entender qué pasaba allí, ¿no? Entonces, una cosa tan sencilla como hagamos un centro de prestigio que esté abierto a la ciudadanía parece una cosa realmente evidente, pero no había ningún museo en España que lo hubiera conseguido. Entonces yo decía, tenemos que ser muy rigurosos y tener muchísima paciencia en la programación de los artistas, aunque al principio la ciudadanía no entienda muy bien lo que estamos haciendo, ya lo entenderán con el tiempo, y desde ese punto hasta ya lo entenderán, tenemos que hacer una gran función pedagógica y cultural, de difusión cultural. Y es lo que hicimos.
el departamento pedagógico cada año tiene más de 25.000 estudiantes que pasan por el centro, casi 500 diarios, todos los días del año, excepto dando los periodos de vacaciones, que hacemos programas, pero no son 500, son igual 100 al día, ¿no? Y al mismo tiempo decir, ojo, y para que el público entienda que esto es suyo, tenemos que hacer muchas actividades culturales que expliquen nuestro programa artístico. Y entonces hacemos diariamente conferencias, talleres, cine, hasta 5 actividades culturales de media al día. Al día. Es increíble, ¿eh? Eso es una de las cosas que te quería preguntar. ¿Qué Y otras entonces cosas que hace la ciudadanía de Málaga ha pasado de tener 112.000 visitantes el primer año a 463.000 el último año, siendo el segundo centro de arte con más visitantes en España. ¿Cómo se lo Y eso es un reto personal. Ese Claro, era mi reto personal. Ese era tu objetivo, eso es lo que, donde querías posicionarlo, ¿no? Pero esto, una vez he leído una entrevista tuya que decía que Portugal era un centro modesto, que sin pretensiones, no es un gran museo, Sí. pero hoy por hoy lo que tú dices es una de las cosas más visitadas de España, ¿no? Y esto es obra de quien lo gestiona, y esto implica traer colecciones, ¿cómo se dice? Con una disciplina, buenas, con buenísimos nombres y con buenísimos artistas, ¿no? La única manera de que la gente interesada en el mundo del arte funcione para moverse, para verlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra traer ese tipo de colecciones constantemente? Esos nombres que en el mundo contemporáneo son lo más. Yo creo que para cualquier cosa que tú quieras hacer con éxito en esta vida, para dirigir un buen programa de televisión, para hacer una buena revista, para ser un arquitecto que construya las mejores casas, para cualquier cosa en esta vida, hay que creerse primero tu propio proyecto y en segundo lugar, tener muchísima pasión por lo que haces. Entonces, yo he conseguido algunos artistas que nunca, muchos de los artistas que he traído, más de la mitad, más del 70% nunca habían expuesto en España. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo has conseguido que vengan estos artistas que son fundamentales, los dos que tenemos ahora, primera posición en España en su vida? Bueno, pues algunos me dicen, es que nadie nos lo había pedido. Entonces, a veces hay cosas tan elementales como, bueno, yo no voy a intentar no sé qué porque es muy difícil. No, no. Lo difícil simplemente lo tendrás que intentar más veces. Y lo que es casi imposible, porque imposible no hay nada, lo tendrás que intentar aún muchas más veces, pero no desistir. Si tú tienes pasión por lo que haces y te crees tu proyecto, yo sé que todos van a acabar viniendo aquí. Ahora tenemos una exposición de Mauricio Catalán. Cuando inauguramos el museo, se me preguntó en la rueda de prensa que qué artistas yo pensaba traer. Yo dije los que a mí me gustan, Gerard Richter, Mauricio Catalán, etc. Gerard Richter lo traje el segundo año. Mauricio Catalán hemos tardado 11 años, pero ha venido. Increíble. Entonces yo creo que ese componente de persistencia, pasión, implicación con un proyecto, que es mucho más que personal, porque es un proyecto de grupo, es un proyecto de ciudad, es un proyecto de renovación, yo te diría que de algo mucho más que la ciudad de Málaga. La ciudad de Málaga ha empezado su modernidad con este museo. Esto es un poquito lo que quería preguntar. Entonces es lo que hay que hacer eso. Eso justamente porque, bueno, si bien es un capital privado el que dirige este museo, ¿no? Sí. Pero con objetivos públicos, digamos, Exacto. finalmente, ¿qué le debe la ciudad de Málaga al CAC y a Fernando Francés? Bueno, yo creo que no le debe nada, porque yo cobro todos los meses, pero en todo caso tendríamos que decir, ¿qué le debemos el museo a la ciudad de Málaga y a los malagueños? Y Esa es la segunda yo pregunta. diría, por ejemplo, que nos han permitido trabajar con libertad. Y eso no ocurre en otros museos del mundo, en el que, por ejemplo, en España es muy difícil. Normalmente los directores de los museos están mediatizados e hipotecados por la función política. Los políticos del ayuntamiento a mí me han dado una libertad total. O sea, nadie se mete en qué artista tengo que exponer o en qué obra tengo que comprar. O sea, tenemos un programa muy definido, muy científicamente estructurado y explicado. Ni sugerencias. Ni hay sugerencias de parte de políticos. Y si las hubiera no las aceptaríamos. Claro. Solamente con el rigor podemos avanzar. No, eso es importante, esto es lo que tú comentas, lo que le debe, digamos, ustedes como museo. Pero la ciudad ha cambiado Muchísimo. mucho también gracias a que se desplaza muchísima gente joven a ser partícipe de actividades en este museo, a visitar este museo y que por lo tanto visitan Málaga, Y a vivir.
conocemos a personas concretas con nombres y con apellidos que en los últimos 5 años, artistas, diseñadores, arquitectos jóvenes que están viniendo a vivir aquí porque aquí tienen una oferta cultural que no tienen y por tanto una sensibilidad de ciudad que no la tienen en otros sitios. Es fantástico, lo que está cambiando más es algo alucinante. Sí. Lo veníamos diciendo... Hombre, es una apuesta personal del alcalde también. O sea, yo creo que bueno, no existe un alcalde en este momento, yo diría que en Europa, que diga una de las 2 líneas estratégicas de la ciudad es la cultura y principalmente el arte. No existe. Ninguna ciudad tiene ese... Y una ciudad que hace 11 años, cuando nosotros inauguramos, no tenía ningún museo abierto al público, ningún museo hace 11 años, fuimos el primer museo que se abrió, estaba la Fundación Picasso, pero es una cosa pequeñita. En este momento, este año que viene, cuando se inaugure el Centro Georges Pompidou, el Estatal de San Petersburgo y el Bellas Artes, tendrá 14 museos de arte abiertos. Eso es increíble. En 11 años. Esto va a ser una gran ciudad. Qué suerte los que estamos en Marbella, que estamos ahí bien cerquita de esta gran 30 ciudad. minutos. Nada, para mí es una pasión. Hablamos un poquito de ti. Queremos también conocer un poco al hombre que gestiona este museo, ¿no? Tú amas Málaga. ¿Tú qué le debes a este lugar que te encanta tanto? Bueno, yo cuando vine aquí venía con un proyecto de estar unos años para lanzar el museo y luego en una de las últimas entrevistas que me hicieron le dije, bueno, yo soy malagueño y no tengo vocación de irme de vivir de Málaga. O sea, digamos que Málaga me ha cautivado en estos años, ¿no? Y bueno, yo estoy empadronado en Málaga, yo tengo una casa en Málaga, pero otra obviamente fuera y tal, pero yo ahora ya me considero malagueño. Esa libertad, digamos, que yo noto aquí que no noto en otros sitios, o sea, es cosmopolitismo. Y la calidad de vida tan espectacular que tenemos, con un clima excepcional, con una contaminación de gente que viene, que va, que conoces, una contaminación también de culturas, de nacionalidades. Bueno, esto hoy en día no se puede tener en otra parte de Europa. Y entonces esto, bueno, ¿por qué los europeos optan por Marbella para vivir? Porque es el mejor lugar, o la Costa del Sol en general, porque es el mejor lugar para vivir en calidad de vida de toda Europa. Sí, eso es verdad. Eso es verdad, y esto que vivimos nosotros, que vivimos en muchas personas de Marbella que viven en diferentes lugares, el placer de volver a la Costa del Sol. Este año, hace 2 meses, se ha hecho público, un mes y medio, se ha hecho público una encuesta en toda Europa sobre cuáles son las mejores ciudades para vivir en Europa. Solamente 3 ciudades aparecían españolas entre las 100 primeras y solo Málaga estaba entre las 15 primeras. Elegido por los europeos, no elegido por los españoles o por los finlandeses, no. Elegido una media entre toda Europa. Estaba en el puesto, creo que 12 de toda Europa. Esa es una gran fantasía para todos los que estamos hace muchos años aquí y que esperamos que la gente viva más, para que también los negocios, en una época de crisis complicadísima, cuanto más se mueva es fantástico. Y hablando de crisis, ¿no? Ayer hemos tenido, un matiz muy interesante, ayer hemos tenido una visita de un chino, un gran magnate chino de Shanghái, que es uno de los 10 coleccionistas más importantes de arte del mundo, que ha venido por primera vez a España para conocer este museo. O sea, conocer este museo ha sido la disculpa para él venir por primera vez a España. Le hemos llevado a comer a Marbella, antes de la noche cenó aquí, dice que nunca había cenado también en ninguna parte del mundo. Le hemos llevado ayer a comer, hemos comido en el Victor's Beach, al lado del mar, un pescadito, unas gambas, y ha dicho, yo quiero comprarme una propiedad aquí. Pero es que esto nos pasa prácticamente todos los meses. Es increíble, ¿no? La gente que viene lo ve, se queda fascinado y dice, ¿por qué yo no tengo una vivienda aquí? Totalmente, porque es una sensación de tiene una energía y aparte tiene no solo el clima, es la energía, los lugares siguen manteniendo su esencia y los más modernos siguen manteniéndose con toda la fuerza y con todos los malos momentos, incluso en pleno invierno. Ahora estamos en invierno en el resto del mundo, excepto acá que estamos en pleno verano, ¿no? Hablamos un poco de crisis. ¿Cómo gestionas tú este museo? ¿Se compran las obras, las traen, las ceden coleccionistas? Porque digamos que para el neófito, para la persona que solamente admira el arte, pero que no sabe cuánto esfuerzo económico hay atrás del museo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un presupuesto. Las cifras a veces, si no es comparativamente, no se entienden. Una cifra a alguien le puede parecer
una cifra Sí, no. bestial, y a otros decir, bueno, una cifra ridícula. No, esto siempre es comparativamente, ¿no? ¿Qué hacen otros con ese dinero? Nosotros tenemos un presupuesto anual de poco más de 3 millones de euros, que es la franja baja de los museos internacionales, ¿vale? Estamos en la franja baja de los museos de circuito internacional. Pero somos uno de los 100 centros más influyentes del mundo, de los centros de arte contemporáneo. Y según artfacts.net, que es el mayor ranking del mundo, uno de los 500 museos más importantes del mundo, con uno de los presupuestos más bajos de los museos internacionales. Entonces, yo creo que lo que hace falta es hacer una buena gestión. Y a veces cosas evidentes, pues las cosas cuestan lo que cuestan, no tienen por qué costar más. Entonces, nosotros hemos hecho una economía de escala, hacemos una... En este museo nadie tiene secretaria, y yo soy el primero que no tengo secretaria. Entonces, no conocerás otro museo con una plantilla de 50 personas que no haya una secretaria. Entonces, la economía de escala, tú has cerrado la cita conmigo. Directamente. A través de redes sociales. Sí, sí. De una forma que dices, bueno, esto no se hace así. Sí, nosotros lo hacemos así. Nosotros tenemos un sistema de comunicación muy basado en Internet y en redes sociales, que nos ha rebajado el presupuesto, digamos, de comunicación en un 95% y nos ha aumentado el público en un triple. En este momento, en redes sociales somos el segundo museo en España en influencia social. Solamente nos supera el Museo del Prado. Y somos el tercer monumento de la mitad sur de España. El Museo del Prado, la Alhambra y nosotros. Si no estaría la Alhambra, seríamos el centro cultural de más influencia social en Internet en Andalucía. Solamente nos supera la Alhambra. Poco tiempo, es increíble lo que han logrado en este tiempo. Y lo que hablabas antes, ¿no? De lo que es la gestión privada, la gestión bien hecha, que es lo que me estás comentando, ¿no? Y el despilfarro de otros lugares en el mundo, ¿no? Tenemos que ir poco a poco enseñando en todos los niveles de la administración, en mi caso en el nivel de los museos, que las cosas se pueden hacer de otra manera y que se deben de hacer de otra manera. Okay. Y eso es extensible a todo el ámbito de la vida social, y de la administración. Esta mañana yo vengo de un desayuno, conferencia que ha dado el alcalde de Estepona, aquí en la ciudad de Málaga. Y él explicaba cómo estaba el ayuntamiento de Estepona, qué programa, digamos, de pragmatismo, de rigor en el control del dinero, que es de todos, y los resultados que está teniendo. Pues eso es aplicable a todos los sitios. Es verdad, justo estábamos hablando de lo que está pasando con Estepona, que es como otro fenómeno, ¿no? De muchísimo cuidado. Digamos que ese pragmatismo nosotros también lo llevamos en el museo. ¿Qué se hace? ¿Cómo se compra una obra? ¿Cómo funciona? ¿O le compras obras a un Mauricio Catalán, a un Marquín? ¿O ellos ceden sus obras por un tiempo y esperan que venga un coleccionista y compre? Nosotros no vendemos obras de arte en el museo. Algunas veces hacemos un programa de ediciones seriadas que los artistas nos donan como una forma de financiación, de cofinanciación del museo, o sea, como de sponsorización hecho por los propios artistas. Pero lo normal es que las obras que exponemos sean siempre prestadas, cedidas. Sí. Es imposible, o sea, la pequeña... pero sí eligen en algunas. Bueno, sí. Estamos haciendo un programa de adquisiciones de arte emergente, de arte joven, básicamente. Que es donde con 3 millones de euros de presupuesto tú puedes llegar. ¿Por qué? Pues porque la pequeña ardilla que acabamos de ver, o que vamos a ver ahora en el programa de Mauricio Catalán, tiene un coste de 10 millones de euros. Eso es lo que vale esa escultura. Entonces, claro, yo con un presupuesto de 3 millones no podría ni comprar una pieza al año. Estamos hablando de Mauricio Catalán, uno de los artistas más influyentes italiano en el mundo del arte actual contemporáneo. Y aparte un gran provocador, un hombre que ha provocado muchísimo con la sociología, la política, y bueno, después ustedes van a estar mirando alguna de sus obras. ¿Cómo llega un pintante, un artista contemporáneo a vender obras en 10 millones de euros? Que era, nosotros hablamos un poquito antes, pero es real, ¿no? Porque hay una sensación, ¿quién compra la ardilla? Y hay gente que sí se la compra. No solo hay quien la compra, esto lo comprado, estas obras pertenecen las 8 a una misma coleccionista italiana. O sea, hay que tener en cuenta que Mauricio Catalán
es uno de los artistas que menos obra producen en el mundo. Toda su carrera profesional ha producido 110 obras solamente, aproximadamente. Y ella tiene 8, o sea, tiene un porcentaje muy alto de la producción de esta artista. Entonces, no solamente es que esta mujer haya comprado esa obra, es que Pinault, otro de los 10 grandes coleccionistas del mundo, le dijo: yo quiero esa pieza, te la compro, dime lo que quieras, te pago lo que quieras. Lo siento, no está bien. O sea, si le hubiera pedido 30 millones de euros, se los hubiera dado, porque no tiene precio esa obra. Aparte tiene mucho que ver con él, ¿no? Mauricio Delagan siempre crea muchísimo sobre él y sobre su historia y sobre la política de su país y sobre su vida, ¿no? Ese es su tema. Su tema es siempre reflexionar sobre los aspectos personales, sociales, políticos, económicos del mundo en el que vive, que al final es lo que hacen todos los artistas. Desde Goya hablábamos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que algunas de esas piezas están hechas en momentos muy comprometidos de la historia de Italia. Están hechos en un momento en el cual la mafia ponía bombas todas las semanas y asesinaba a todo tipo de funcionarios, jueces, fiscales, políticos, y 2 de esas obras tienen que ver, mejor dicho, 3 tienen que ver con 2 con la mafia y 1 con las Brigadas Rojas, hechas en el momento en el cual estaban asesinando. O sea, de modo, es un gran provocador, sí, es un provocador que se juega su piel. O sea, era un artista que estaba denunciando una realidad tan dramática como es estar fuera de la ley, en un momento en el cual esos grupos estaban muy activos. O sea, ya la mafia existe en Italia, pero hombre, ya no asesina como asesinaba hace 10 o 15 años. Claro que sí, nada que ver. Pero... Entonces, él cuando ha hecho esas obras, se estaba jugando su propia vida. O sea, que hay un compromiso personal muy serio, muy a respetar y muy a tener en cuenta de un tipo de arte que se convierte no solamente en una reflexión sobre la realidad, sino que toma partido sobre esa realidad denunciando aquello que es, no puede ser admitido por una sociedad contemporánea o moderna, ¿no? Como tú decías antes, hay muchos artistas que hacen lo mismo y que basan en el día a día y en la vida social y pública a la que pertenecen en cada país, etc. Cada artista tiene el suyo. Hay una cosa muy dramática últimamente del artista, ¿no? Se ve mucho arte, no tanto las flores de otra época, sino se ve mucho street art, donde se reflexiona muchísimo con grafitis, con nombres, con cosas, con lemas en contra de algo. Pero, por ejemplo, Mark Quinn, que es otro de los grandes que tienes expuestos aquí. ¡Qué suerte, hijo mío! ¡Qué alegría! Mark Quinn, por ejemplo, usa algunos elementos como la sangre, o sea, cosas bien fuertes y no usadas normalmente. Bueno, sí. Mark Quinn pertenece a la Young British Generation, una generación muy extraña de darse en un mismo momento, en un lugar concreto, como ocurrió con esta generación de jóvenes artistas británicos. Se juntaron aproximadamente, sin provocar juntarse, pero coincidieron un grupo de aproximadamente 15 o 20 artistas que utilizaban la provocación para denunciar los mismos hechos como de los que hablaba hace un momento. Sí, sí. Es decir, bueno, ¿cuáles son las enfermedades de nuestra sociedad y cómo podemos llamar la atención al espectador sobre esas enfermedades, ¿no? Desde luego, el hambre es una enfermedad, la violencia es una enfermedad, las migraciones son una enfermedad, la lucha de clases sigue siendo una enfermedad en muchos sitios, la discriminación racial o por sexo, o sea, la mujer sigue siendo dominada, anulada, sigue siendo una esclava en muchos sitios del mundo, la relación es una enfermedad. Son enfermedades que tiene la sociedad contemporánea. Entonces, este grupo de artistas que empezaron a hacer un tipo de arte muy comprometido personalmente, en lo personal, pero muy comprometido en lo social. Y para llamar la atención, utilizaron formas verdaderamente sofisticadas. Nosotros hemos ido pasando todos los artistas de esta generación por el CAC. Una pieza muy famosa es una tienda de campaña de Tracy Emin, en la que bordó uno a uno el nombre de todos los hombres con los que ella se había acostado o bien que la habían violado. Ahí, ella está haciendo un ejercicio de catarsis importante. O Mark Quinn, que hizo una serie de máscaras de su propia piel, de su propia cara, y una especie de, la que tenemos aquí es una especie de chorizo, de morcilla,
realizadas con su propia sangre. Él llegó a sacarse 47 litros de sangre en 4 años para poder hacer esas esculturas. Esto es llamativo. Esto es muy llamativo, sobre todo porque implica que una persona se está dejando su piel y su sangre para poder transmitir una idea. Hay algo que en la vida normal con la que nosotros convivimos habitualmente, hay un compromiso semejante en cualquier otra función social. Un abogado, no le podemos imaginar que adore tanto la abogacía hasta el punto de durante 4 años sacarse sangre sistemáticamente todas las semanas para escribir una defensa con su propia sangre. No existe. No, bueno, es que el artista entonces, siempre ha sido el comunicador, el grito hecho arte, ¿no? Exacto, sí, es un buen símil, sí. Y entonces, claro, eso te genera un éxtasis difícil de igualarlo con ninguna otra cosa, ¿no? Y si tú, yo imagino que una persona que ama el arte, una persona que vive como le estás contando cada uno de tus artistas, ¿hay alguno que ha quedado pendiente para que te mueras por tenerlo en el CAC que a mí me ha llegado? Siempre hay. ¿Pero alguno en particular? Siempre hay. No se puede contar. Siempre, pero cada año voy poniendo rayas en los que deberían de estar y van a estar seguros, o sea, es una cuestión de tiempo. Pero también es verdad que trabajo por series, o sea, en un momento determinado me interesaban mucho los artistas, me siguen interesando, los artistas de la costa oeste americana. Mike Kelly, Raymond Pettibon, Cara Walker, Jason Rhodes. Al final, yo cada año voy trabajando esos artistas y llega un momento en el cual, digamos, el grupo de los que a mí me interesan los he expuesto. Digo, bueno, ¿ahora qué hago? Iniciar otro tipo de serie, por así decirlo. Estoy trabajando ahora con los artistas de orientación belga, por decirlo, con los pintores. Ahí se ha generado un grupo de pintores que son muy especiales. O sea, hemos tenido a Luc Tuymans, este año que viene hemos tenido a Cathy Head, este año que viene tenemos a Borremans. Son ese grupo de artistas. Acabaré esa serie y empezaré otra. Este año que viene voy a hacer las 2 primeras exposiciones a 2 artistas chinos. No podemos obviar la realidad de China en el mundo del arte en este momento, a ningún nivel. Y como en todos los sitios hay artistas que no me interesan nada y hay artistas que son realmente muy importantes. Bueno, el año que viene hacemos las 2 primeras, una de Yang Weiming, que es uno de los pintores fundamentales del mundo. Hacemos Ai Weiwei, que en este momento sigue en arresto domiciliario en Beijing desde hace 3 años, está en arresto domiciliario por su crítica hacia el gobierno. Y en junio estuvo Zhang Fanxi, que es el pintor chino más importante en los rankings internacionales, ha estado aquí en Málaga en junio y probablemente para el año siguiente, para finales de 2016, acabamos su primera exposición. Entonces yo trabajo así un poco por serie de cómo me interesa el arte, y cuando me interesa un tipo de arte no hago un artista, no. Procuro analizar a lo largo de los años qué ha pasado o qué está pasando en ese sitio y que la gente se dé cuenta de que de esa manera puede entender mejor la realidad del mundo del arte. Esto pasa en el mundo de la literatura también, hay generaciones o hay épocas en las que hay un grupo de gente muy influyente. En España, la Escuela de Barcelona de Literatura, bueno, es que cómo en un mismo momento, en 1949, se pudieron juntar 12 literatos de aquella magnitud. Pasa muy pocas veces en la historia. Bueno, pues hay que analizarlo, ¿no? Ustedes van a hacer ahora en diciembre, ¿no? Una exposición se llama Neighbors, ¿no? Neighbors no, lo inauguramos ahora. Ahora. Ok. ¿Está inaugurada o no? No, se inaugura esta misma semana. Esta misma semana, no sé por qué creía que iba a ser un poco más tarde. Bueno, ¿de qué va? Porque Neighbors suena a vecinos, a cercanía, a... Sí, es la segunda exposición de Neighbors que hacemos, Neighbors segunda parte, por lo que Neighbors 2. Como decía al principio, estamos trabajando con los artistas de proximidad, estamos comprando arte en el centro. Y yo creo que es un tipo de apuesta, de apoyo a la creación de nuestra singularidad de cercanía. O sea, los artistas de aquí viven en el límite entre 2 continentes, entre 2 culturas, entre 2 religiones, entre varios idiomas. Viven en una frontera permanente y por tanto tienen una singularidad determinada. O sea, no es igual el artista que vive
en esa contaminación permanente de cosas que el que trabaja, yo qué sé, pues en La Coruña, pues tendrá una singularidad diferente. Entonces estamos haciendo, esta es la segunda exposición que hacemos con las obras que estamos comprando a los artistas de proximidad. Ah, muy bien. Esto va a ser una obra permanente, entonces. Y va a estar de forma permanente durante aproximadamente 2 años, que es lo que hemos tenido en la exposición anterior. Pues muy bien, entonces vendremos a ver esta obra próximamente, vendremos a ver a Neighbors, seguramente un éxito de nuestros pintores Que tanto regionales. en la exposición anterior como en esta hay varios pintores de la zona de Marbella, o sea que en los dos hay unos cuantos. Y aparte que creo que va desde fotografía, escultura, pasando por dibujo, etcétera, etcétera. Pinturas y tal, en cuestión de vehículos, digamos que todos los géneros están presentados. Fantástico. También en sensibilidades. Yo te agradezco muchísimo, pero me gustaría terminar con una sola pregunta última que me gusta hacérsela a todos los grandes, a todos los que logran cosas y que tengo la suerte de entrevistar. Y es un poco, ¿qué le dirías a la gente joven? Yo sé que tú ya no le dirías, tú ya estás apoyando a la gente joven, en este caso al artista emergente, ¿no? Pero hay muchos artistas que piensan que así no se van a ganar la vida, que va a ser muy complicado ganarse la vida en el mundo del arte. Que hay una gran competitividad, que hay muchísimos artistas en páginas web, etc. Entonces, ¿qué le podrías decir a ese chico, a ese joven que está intentando salir adelante en este mundo? Bueno, como decía antes, no hay nadie que no salga adelante si no tiene pasión o fe en su propio trabajo, sea de lo que sea abogado, sea comerciante o sea un chef. Tiene que tener fe en su propia obra y una gran persistencia. O sea, tiene que, solamente los que resisten se mantienen. O sea, digamos que en cualquier ámbito, pero en el arte es uno de los ámbitos quizás más complicados de salir adelante. Digamos que como en el ejército la valentía se reconoce o se presupone, aquí se presupone la creatividad, ¿no? La genialidad. Una vez que se presupone eso, hay que ser muy perseverante y luego tener una cierta estrategia. O sea, yo creo que los artistas tienen que abandonar a veces el punto bohemio para convertirse en profesionales, porque es como dejar de ser aficionados para convertirse en profesionales. Entonces tú tienes que en cualquier profesión tener una estrategia, Sí. Y la tienen los médicos, la tienen cualquier tipo de profesional, la tienen que los arquitectos, la tienen que tener también los artistas plásticos o los artistas visuales. Hablábamos antes del street art. Pues hay artistas que no solamente están viviendo del street art, hay artistas que están viviendo muy bien del street art. O sea, hay artistas que ya se han hecho millonarios del artista. Y no solamente Banksy, que digamos, lo conocemos todos, no, hay muchos, pero tienen una estructura, digamos, profesional. O tiene por ello, como en el caso de Basquiat, que ha sido un genio y que va a convertir por él, ¿no? Bueno, pero esos eran los orígenes. Pero hoy en día, en aquel momento al final era, si me acuerdo, más fácil porque había muy pocos artistas que hacían eso y por tanto si hay muy pocos hay muy poca competencia. En este momento hay muchísimos, hay miles, decenas de miles de artistas street art en el mundo. Y sin embargo, bueno, pues hay un grupo importante que están, pues viviendo muy bien y además, una cosa, han saltado de fuera a adentro, están entrando en las galerías, están entrando en los museos. O sea, ese es un tránsito que ellos mismos tienen que provocar, por ejemplo, en el caso de los artistas. En el de los artistas, entre comillas, de interior, tienen que trabajar por enseñar su trabajo a los galeristas, tienen que acabar entrando a las galerías. Y eso es un trabajo de perseverancia, de fe en tu trabajo, pero de perseverancia. Yo recuerdo en los años 80 que era muy habitual ver a los jóvenes artistas con una cartera llena de sus trabajos visitando a los galeristas. Bueno, pues eso se ha dejado de hacer. Háganlo. Crean, vendan su propio producto. A mí me parece que estás dando exactamente lo exacto que quería escuchar. No hay otra manera. Exacto lo que quería escuchar. Así que me parece increíble. Lo que pasa es que muchos artistas todavía mantienen ese punto por ejemplo, a veces cuando hablo con algunos, no quiero decir quién es, pero me dicen, no, yo prefiero ser grafitero, no quiero ser escritor, no quiero que me den una pared y pasarme horas pintando, me gusta la adrenalina del momento. Eso está muy bien en la juventud más iniciática. Eso es ¿cómo no? Yo también fui muy, ¿cómo se dice?
muy provocador en mis años de juventud. Hay cosas de las que no quiero ni recordar, pero luego la madurez, el sentido común, el pragmatismo, casi imposible triunfar fuera del sistema. Tú puedes ser un gran triunfador fuera del sistema, pero entonces no protestes si te tapan una pintura, porque es que el sistema te lo va a tapar. Si tú utilizas al sistema para hacer tu obra de arte, pues primero va a permanecer, que es tu principal interés. Se va a ver, que es tu segundo interés. Te pueden empezar a valorar, que es un tercer interés. O sea, tú tienes que hacer tu propia creación, pero no tiene un valor añadido el que lo hagas por la noche con nocturnidad. Ningún. La adrenalina sí, pero bueno, también te puedes tomar un porro y es exactamente la misma. Claro. O sea, eso es digamos, eso es, o te vas a una pista de Fórmula 1 y alquilas un bólido durante media hora y tienes la adrenalina, bueno, pues bien, vale, pero pasada esa media hora no le aporta nada especial a la obra de arte. Exacto. Te lo aporta a ti como experiencia de un chute momentáneo, pero no a la obra de arte. Muy interesante para los grafiteros que conocemos por ahí. Yo no quiero robarte más tiempo, pero ahora tengo que mirar todo por ahí, tengo que pasearme por este museo, mostrarle a los chicos que han venido conmigo, a la gente que ha venido conmigo a hacer la producción del programa, mostrarles este museo fantástico, este centro de arte en general, pedagógico, un montón de cosas. Así que muchísimas gracias, es un placer haberte tenido en mi programa y bueno, para todos los que nos ven siempre, que saben que a mí me encanta el arte, que todo lo que puedo mostrar de arte es súper. Así que nada, nos vemos pronto, nos vemos en Melu. Muy bien.